Un saludo para todos los que me están escuchando. Con mucho gusto voy a darles esta plática, que es una especie de introducción a la catequesis del Buen Pastor como un programa de formación de los niños de primera comunión en los catequistas de fe. Mi nombre es Conchita Gutiérrez de Reyes Retana. Estoy casada con Álvaro y desde hace más o menos 30 años pertenecemos a FEF. También por ese mismo tiempo yo me metí a la catequesis del Buen Pastor y me encantó toda su metodología. Pero cuando les pregunté a mis hijos en dónde querían estar en catequesis, ellos me dijeron que preferían ir a FEF porque a FEF iba su papá. Entonces, por esa razón nosotros nos iniciamos con nuestra familia en FEF, pertenecimos durante muchos años a la parte de familiar, al área de familiar conyugal, después mis hijos en juveniles y posteriormente ya ahorita estamos formando parte de una comunidad de matrimonios también. Toda esta introducción es para platicarles un poquito del por qué en Guadalajara, en la región de Occidente, hicimos estas catequesis utilizando la catequesis del Buen Pastor, el método Montessori, sus materiales y su metodología, su filosofía, para introducirla también a nuestros programas de catequesis de primera comunión de FEF. Cuando a nosotros nos encargaron el programa de primera comunión por primera vez en región Occidente, decidimos otras catequistas y yo, que ya habíamos tomado esta formación, meter algunas catequesis. Resultó tal éxito porque a todos gustaba mucho, porque veíamos el buen fruto en los niños, que fue más que aprobada, y entonces los años siguientes decidieron que esta catequesis continuara, y entonces unos a otros nos fuimos transmitiendo y enriqueciendo con esta metodología. Por ahí en el año 2008 creo fue cuando decidimos hacer el manual para que todo quedara escrito y se pudiera transmitir más fácilmente a las muchas comunidades de región Occidente. Y ahora, bueno, el Nacional está teniendo esta iniciativa de transmitirla a otras regiones, que nos parece excelente. Así es que con mucho gusto aquí estamos. Quiero platicarles un poquito, describir en la catequesis del Buen Pastor quiénes son los niños. Para nosotros los niños no son un accidente en la catequesis. Los niños son nuestro motivo, nuestra razón y el sentido de esta catequesis. Los niños son los actores principales junto con Dios, porque es Dios el que quiere comunicarse con los niños, es Dios el que quiere encontrarse con todos los seres humanos de todos los tiempos. Y los niños son especiales sujetos de su amor. Dios los ama especialmente, como Jesús nos lo dijo. Entonces los catequistas somos aquí unos actores, pero que nada más servimos como un medio para que en la catequesis, para que la palabra de Dios, para que el amor de Dios llegue a los niños. Como bien sabemos, Jesús, cuando le preguntaron que quién era más importante en el reino de Dios, Jesús dijo que precisamente eran los niños los más importantes. Ellos son el germen del reino, ellos son la raíz, el principio de que el reino de Dios sea posible. Los niños a veces lo desconocemos, pero ellos tienen enormes capacidades espirituales y religiosas. Pensamos a veces que porque un niño de 3 años no es capaz de intelectualizar muchas partes de la doctrina, muchas fórmulas de la doctrina, no son capaces de recibir la catequesis, pero estamos en un error. Los niños son capaces de admirar, de contemplar, de sentir el amor de Dios y de emocionarse al ver una simple imagen, y por ello nosotros consideramos que son más aptos a veces para el misterio que ni nosotros mismos. Nosotros le metemos mucho coco a nuestras creencias y ellos simplemente experimentan, creen, porque lo sienten, porque lo perciben, porque lo hacen parte de su realidad existencial. Los niños tienen la esperanza intacta,
nosotros no hemos tenido ya muchas frustraciones y nos cuesta trabajo creer. Los niños son capaces de ver lo invisible, de creer verdaderamente. Nosotros a veces necesitamos razones y argumentaciones y sentir lo concreto para poder creer. Ellos no. Los niños son capaces de orar, son capaces de sentir a Dios como un padre cercano, como un buen pastor que cuida de su oveja. Los niños son capaces de Dios y de orar y de intercambiar su pensamiento y su sentimiento con Dios de una manera auténtica, no prefabricada. Solamente necesitan que nosotros los pongamos en contacto con las dos fuentes principales de la fe. Una fuente sería la palabra y otra fuente sería la liturgia, como por ejemplo este material que tenemos aquí. Lo único que necesitamos como catequistas es dejar que los niños se acerquen a Jesús, lo conozcan y se enamoren de Él. ¿Quién es un catequista del Buen Pastor? Un catequista del Buen Pastor lo voy a explicar con varios conceptos, con varias palabras. Lo primero que quiero decirles es que la palabra catequesis proviene de una palabra griega que es catechesis. Esta palabra significa resonar. Resonar es como decir algo, escuchar algo que sonó, lo escucho resonar en mis oídos. Bueno, pues el catequista es aquel que primero oyó sonar a Dios en su corazón y luego lo hace resonar en el corazón de sus catequizandos. El catequista debe ser un hombre o una mujer de Dios. ¿Qué significa esto? Primero que nada, que sea una persona que goza, que disfruta su pertenencia al plan de Dios, la presencia de Dios en su vida y se considera a sí mismo parte de este proyecto grande que es el proyecto de Dios. El catequista es un hombre que tiene voluntad de poner su vida en la misma línea de Dios. Está comprometido en ser amor al estilo de Dios. Y esta fe es algo que caracteriza al catequista. La fe en que Dios está aquí, que Dios forma parte de nuestra existencia y que nuestra existencia forma parte de un proyecto enorme que es el proyecto del reino de Dios. El catequista es también un siervo inútil. Esta es una parábola que viene en el Evangelio que a veces no le damos tanta importancia, pero ahora la va a tener. ¿Por qué es un siervo inútil? Porque nuestra principal función es servir. Servir en primer lugar a Dios y en segundo lugar a los niños. Pero además somos siervos inútiles. Debemos pensar con humildad, debemos expresar el mensaje que recibimos de Dios, pero no ser nosotros quienes nos anunciamos. Debemos pensar que nosotros fuimos escogidos para este servicio y este servicio nos rebasa con mucho. Y por supuesto, nunca buscar lucirnos, nunca buscar que nos admiren a nosotros, buscar en verdad ser servidores de la palabra. El catequista es discípulo de Jesús. El catequista debe estar enamorado de Jesús, de su persona, de su mensaje. El catequista debe conocer muy bien cuál es ese mensaje de Jesús y estarlo continuamente confrontando con su vida. No ponernos a nosotros mismos como ejemplos. El ejemplo siempre va a ser Jesús. El catequista debe ser un puente entre Dios y el niño. Cuando yo era joven había una canción que me gustaba mucho que decía algo así: un anhelo ferviente hay en mi pecho que solo tú conoces, oh Señor. El anhelo de ser toda mi vida un puente entre las almas y tu amor. Yo creo que cuando somos catequistas, y de manera muy particular este momento de ser catequistas de primera comunión, nos convertimos en esos puentes que constituyen como la estructura sobre la cual los niños van a poder transitar
pero el objetivo no somos nosotros, sino que nosotros nada más somos una plataforma que nadie ve y que a nadie le importa. Lo importante es el encuentro entre Dios y el niño. El catequista es un orante. El catequista debe tener la propia experiencia de comunión con Dios. Solamente alguien que ora conoce a Dios, y solamente alguien que conoce a Dios conoce los deseos que Dios tiene de llegar a los demás. Entonces debemos estar profundamente enraizado todo nuestro hacer y todo nuestro decir en la palabra de Dios, en nuestra experiencia de Dios y en el diálogo que nosotros debemos tener con Dios. Un diálogo que implique, que abarque también los sucesos de nuestra propia existencia. Entonces debemos estar habituados a este diálogo para ser luego transparentes y poder transmitir la palabra también. El catequista debe saber guardar silencio, mirar y escuchar, porque es posible que nosotros seamos testigos de lo que Dios hace en los niños. Entonces, no solamente se trata de que el catequista hable y diga muchas cosas. El catequista debe callar para dejar que el que hable sea Dios, que el que hable sea el material, que el que hable sea la palabra. Y el catequista saber cuándo es el momento de quedarse callado para dejar que sea el niño, a través de su trabajo personal o a través de la lectura de la Biblia o a través de manejar los materiales de la presentación de catequesis, encuentre su propio significado y escuche las palabras que Dios le quiere comunicar. Dios sabe lo grande que puede ser cada niño, y los adultos a veces cometemos el error de querer adoctrinarlos, y a veces Dios tiene mensajes especiales para los niños. El catequista debe ser un mensajero fiel. ¿Qué significa esto? Que no debe transmitir sus propios mensajes, que debe fundamentalmente ser transmisor del mensaje de Dios, ser austero en su palabra, apegarse a lo que dice la palabra, para que sea Dios quien tome su voz y se dé a conocer a los niños. El catequista no debe pretender ver frutos de su catequesis. Si Dios se los concede, qué maravilla, agradecido debemos estar, pero no debe buscar esos frutos. Debe de ser simplemente alguien que busca transmitir el mensaje de manera fiel. El catequista debe ser un testigo alegre, pero mudo también. Alegre porque debe transmitir ese entusiasmo, esa alegría que produce en los seres humanos entrar en contacto con nuestro Dios que nos ama. Pero no vamos a hablar de nosotros mismos ni de lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso debemos transmitirlo con nuestra alegría de manera callada, con nuestro testimonio callado. Más bien debemos ser testigos de lo que Dios hace en los niños. El catequista debe ser profeta del reino de Dios, porque nosotros damos un anuncio de esa realidad que se llama reino de Dios, que es una realidad que en principio existe, pero por otro lado estamos llamados a construirla. Y entonces el catequista nos toca anunciarles esta realidad a los niños e invitarlos a ser con sus actitudes partícipes de esta realidad. El catequista debe ser una persona que permanezca en formación permanente. Nunca nos va a sobrar el curso, el taller, la lectura, la instrucción. Debemos saber que siempre debemos ser escuchas de la palabra, atentos de aprender cosas nuevas, tomar cursos sobre la Biblia, sobre espiritualidad, sobre historia sagrada, sobre todo lo que podamos aprender acerca de Dios, o técnicas para poder ser mejores catequistas serán muy buenos. Pero entender que hay que saber mucho para saber que no sabemos nada.
porque el misterio de Dios, lo sagrado, siempre será un misterio y un don mucho más grande que nosotros. El catequista, consciente de la enorme responsabilidad de su tarea, debe también de prepararse en lo concreto, prepararse en su catequesis. Un catequista, especialmente un catequista que va a dar catequesis de primera comunión con esta metodología, va a tener que tener una preparación triple. ¿Por qué digo triple? Porque tiene que prepararse personalmente, leyendo, estudiando, haciendo oración, para hacer una preparación interna. Pero luego tendrá también que tomar las asesorías, los cursos, lo que se puede aprender para el manejo del material. Hacerlo bien no es fácil, no se trata nada más de mover muñequitos, de mover borreguitos. Hay que saber hacerlo porque hay que ir haciéndolo con un espíritu acorde a lo que estamos transmitiendo. Entonces hay que tomar las presentaciones, primero verlas como las da alguien que ya las haya podido dar antes, para luego saber transmitirlas. Y finalmente también el catequista de fe deberá presentarse en la sesión A y poder compartir con los compañeros todo lo aprendido, todo lo visto y todo lo que van a transmitir a los niños, para también en comunidad poder profundizar en el mensaje. Entonces tenemos que prepararnos mucho para poder preparar el ambiente de la catequesis, el material que vamos a usar en la catequesis, las actitudes que tendremos como catequistas. Hay que tener presente que no somos maestros, no enseñamos lo que nosotros sabemos. Vamos a tratar de simplemente ayudar para que Dios, que ama profundamente a los niños, se acerque a ellos, y para que los niños abran todos sus canales posibles para escuchar el mensaje de amor que Dios les tiene. Ok. El material que usamos en la catequesis no es un material cualquiera. No son láminas bonitas para ilustrar lo que estamos diciendo o explicaciones didácticas o actividades catequéticas. No. El material que nosotros vamos a usar en la catequesis, y aquí tenemos algunos ejemplos, es un material simbólico. Es un material en donde lo que podemos ver y tocar se convierte en un símbolo de una realidad mucho más grande que es invisible e intocable, la realidad de Dios. Una realidad que es sagrada, que nos lleva al misterio, al don recibido, al amor mismo. Cuando el niño vive a través del material esta catequesis, muchas veces luego siente como un impulso de acercarse a Dios, de conocer más de Dios, de relacionarse con Dios. Entonces el material, aunque no es, podríamos decir, un objeto sagrado como serían los objetos de la misa, el material de catequesis es un objeto simbólico que lleva al niño a la realidad de Dios. Por esto, este material es un medio privilegiado para que los niños entren en contacto directo con las fuentes de nuestra fe. Las fuentes de nuestra fe son básicamente dos. Uno es la palabra de Dios y otro es todo lo relacionado con la liturgia y los sacramentos. El material entonces debe ser un material muy bonito, un material que el niño desde que lo ve quiere acercarse a él, quiere tocarlo, le llama la atención, le gusta. Debe estar siempre limpio y siempre muy bien cuidado. No debemos usar material sucio, no debemos usar material raspado. Hay que preocuparnos porque el material siempre esté en muy buenas condiciones para que sea muy atrayente al niño. Pero ojo, al mismo tiempo que debe estar muy bien cuidado, tampoco debe estar exageradamente adornado o con mucha palabrería o con muchas cuestiones, elementos que podrían distraer al niño de lo esencial. El material esencial es el que comunica nada más, exclusivamente lo que la palabra comunica, como una parábola, solamente lo que Jesús dijo. Esto es lo que nosotros decimos a través del material.
Y lo mismo hacemos con los materiales litúrgicos. Solamente las frases y las realidades bíblicas históricas que nos reflejan la liturgia. Por lo demás, el material mismo se va a comunicar. Entonces hay que comunicar cosas esenciales, no más palabras, no más mensajes, no más imágenes, no más adornos. En alguna ocasión he visto material de catequesis que está tan exageradamente adornado, por ejemplo los monitos con caritas simpáticas, con sonrisas, con el pelo adornado, que distrae al niño y piensa que pudiera ser un material para jugar. Es importante que no piense que es un juego, que tome esto en serio, porque esto es algo que le va a llevar al contacto con Dios y es algo mucho más grande que el simple juego. Las catequesis. Las catequesis debemos prepararnos muy bien para que también nuestras catequesis sean esenciales. No vamos a poner más ejemplos o más palabrería o más conocimiento que el que ya tenemos ahí escrito. No vamos a inventar nada. Vamos a tratar lo más que se pueda de apegarnos al material, apegarnos a lo que nos dice el material y a través del material provocar, profundizar en el mensaje mismo. Lo único que nos toca a los catequistas es ser facilitadores de esas palabras, explicar aquello que ellos no entiendan. Por ejemplo, en las parábolas habrá elementos que ellos no conozcan. Podemos nosotros ayudarles a explicar estos elementos que no conocen y ayudamos también a la hora de la profundización haciendo algunas preguntas que ayuden a los niños a profundizar en el mensaje. Es importante en la catequesis que le demos poco tiempo a nuestra palabra, a nuestra presentación y que le demos más tiempo al momento en que el niño se queda en silencio contemplando el material o al momento en que el niño quiere tomar la palabra y manejar el material leyendo la palabra, al momento al que el niño quiere dibujar aquello que percibió o representar aquello que captó en la catequesis, buscando de verdad siempre que el tiempo más rico es el tiempo de Dios con el niño, y este es un tiempo en silencio. En la oración debemos privilegiar la oración personal. A veces nos gusta escuchar lo que nos dicen los niños, pero ante todo debemos privilegiar que el niño hable con Dios y que Dios hable con el niño, aunque no sepamos nosotros de qué se trata esa oración. Los tiempos de silencio, de trabajo personal mientras dibujan, pegan o elaboran algo del trabajo que se hizo durante la catequesis son más importantes que la palabra misma de nosotros como catequistas. Entonces debemos tratar de hacer breves nuestras intervenciones para que sean más grandes los tiempos del niño con Dios, el niño con la palabra, el niño con el material. Estos son tiempos en donde es importante que el catequista sepa hacerse a un lado y dejar a Dios actuar en el niño. Por otro lado, la catequesis también debe de ser solemne y celebrativa. Es decir, no se trata de ser simpáticos, de ser chistosos, de ser muy francotes con los niños. No, hay que cuidar muy bien que el momento en el que nosotros transmitimos el mensaje es un momento serio, es un momento solemne, es un momento alegre también, pero no de carcajada, no de risa, no de chiste. Es un momento de celebración, porque cada catequesis nos está hablando del anuncio del amor de Dios. Quisiera terminar esta pequeña introducción, esta pequeña presentación, diciéndoles algo que muchos santos nos han dicho de diversas maneras. Debemos hacer todo lo que hagamos con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha conciencia, con mucha perseverancia, con mucha atención. Todo lo que podamos hacer de nuestra parte, pero luego en nuestro interior mantener la confianza de que no somos nosotros los que estamos hablando. Es Dios
quien habla a los niños. Nosotros no somos más que sus instrumentos, sus mensajeros, sus profetas, y no estamos aquí más que para ser siervos inútiles de la palabra. Muchas gracias. Les muestro aquí algunos ejemplos del material que usamos en la catequesis de primera comunión, utilizando materiales del Buen Pastor. Esto que tengo aquí es lo que nosotros le llamamos el rincón del bautismo. Son los materiales que utilizamos en las presentaciones que tienen como como tema el bautismo, el sacramento del bautismo. Aquí tenemos el cirio pascual con un apagador. Aquí tenemos algo que representa la pila bautismal y la concha con la cual se derrama el agua. Aquí tenemos una túnica blanca con la cruz roja. Aquí tenemos 2 cajitas para guardar los aceites. Aquí tenemos un Cristo. A través de este material, mediante una presentación detallada, nosotros podemos ir explicando a los niños los símbolos del bautismo, y a través de esto enseñamos la doctrina y la fe en el significado de lo que es el sacramento del bautismo. Acá puse nada más algo muy simple, algo semejante a lo que... Perdón, tengo que hacer por atrás. Perdón. Listo. Aquí puse algunos elementos muy simples que normalmente utilizamos cuando damos cualquier catequesis en la que nos basamos en alguna lectura de la palabra. Cuando nosotros damos catequesis en FEF no disponemos de un atrio y de un espacio que esté ya todo arreglado y diseñado para dar la catequesis, sino que normalmente llegamos a salones de clases que son multiusos en las parroquias. Entonces es importante que los catequistas, para realzar el material, para realzar el significado de lo que estamos transmitiendo, utilicemos algunos elementos básicos. Uno es poner un mantel blanco siempre, abajo de cualquier material hay que poner el mantel blanco. Este le da su significado profundo de ser un material simbólico que comunica elementos religiosos. También pondremos la palabra. Si podemos disponer de algún pequeño ambón, lo usamos. Y si no, hay que poner la palabra siempre tratándola con mucho respeto sobre el mantel. Podemos poner alguna imagen, que puede ser esta imagen del Buen Pastor, o algún Cristo, o alguna imagen de la Virgen María, si la catequesis será sobre la Virgen María. Y es muy común y nos gusta mucho también, como para darle este sentido de alegría y de vida, poner siempre algún elemento vivo, que puede ser unas flores o una planta, algo que también realce y que haga bonito y atractivo. Desde el momento en el que nosotros lo ponemos en la mesa, los niños ya están conectados con algo especial que se les va a comunicar. Entonces, por esto es muy importante el manejo de los elementos visibles para transmitir lo grande, lo hermoso, lo alegre, lo maravilloso que es estar con Dios.